Eh, Vamos a tocar esos 4 puntitos, que es una brevísima introducción, los hitos fundamentales del tema, las investigaciones en curso que estamos desarrollando y los desarrollos futuros potenciales. Como introducción, vamos a decir que en qué contexto se sitúa esto. Esto se sitúa en el contexto de lo que se conoce o se ha dado en llamar como área econofísica, y por lo tanto vamos a tratar de resumir los principales hitos históricos del tema, de la temática, y aplicando para eso una herramienta que desarrolló el profesor Fogel, quien estuvo aquí, ustedes recordarán, de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Física de la Universidad de la Frontera. El profesor Fogel y su equipo desarrolló un instrumento que es un compresor o reconocedor de información, le llama él. Ahora le llamaba antes compresor de datos, pero ahora le llama más bien reconocedor de información. Y entonces vamos a describir algunas aplicaciones que hemos utilizando aquella herramienta hemos tratado de aplicar a distintos problemas. Y vamos a profundizar, o tratar de profundizar en una de ellas fundamentalmente, que es la que se publicó recientemente en el Física A de abril de 2015, y que esta es una revista que... ¿Por qué queremos destacar esto? Porque básicamente el editor de esta revista es Eugene Stanley, y Eugene Stanley es el creador del concepto de econofísica. Entonces hay bastante, es bien importante esa parte. Y con los resultados de esta línea de trabajo, junto con otras publicaciones, la idea es consolidar un equipo interdisciplinario que, junto con el equipo del profesor Fogel en la Universidad de la Frontera, lo desarrollamos en la facultad nuestra. De los hitos que podemos mencionar, entre los hitos fundamentales, aquí hay muchísimos, pero también, y voy a pasar muy rápido, no he querido hacer un resumen mayor, de manera que si alguien necesita la presentación, la utilice, entonces yo voy a pasarla más rápido, digamos. La econofísica como concepto tiene ahí de los primeros aportes, digamos. Normalmente se le reconoce al Instituto Santa Fe en Nuevo México. Casi siempre cuando se toca el tema de econofísica, ahí aparece el Instituto de Santa Fe en Nuevo México. Y parte con la idea de lo que Brian Arthur dice, habla de la economía adaptativa en el sentido de sistemas complejos adaptativos de la economía, no la concepción tradicional económica. Y bueno, ahí siguen otras referencias del Instituto Santa Fe, particularmente, trabajando también en conjunto con la Universidad de Yale. El término econofísica, ¿cuándo surge? Surge por primera vez en 1995, como concepto, como término. Y justamente Eugene Stanley, en una conferencia en Calcuta, en la India, lo plantea, lo genera, digamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista conceptual, y tratando de romper límites conceptuales con la economía convencional, lo que se busca romper acá es el paradigma explicativo convencional en la economía, entendiéndolo como un sistema complejo adaptativo, que busca, más que resolver problemas, entender las variables de adaptación o de transformación de la realidad, más que de un problema que se resuelve de una manera determinada, dicotómicamente o de manera binaria, digamos, con una lógica binaria. En una orientación parecida a uno de los trabajos de Manfred también tocaba el tema de manera tangencial en ese sentido. La contrastación de hipótesis que se desarrollan en esto tienen que ver en alguna medida con los crash financieros, que se vinculan o se buscan vincular con los puntos de colapso que se tienden a asociar a los puntos de transición de fase de un determinado estado físico, digamos. Particularmente en el ferromagnetismo, los físicos buscan puntos de transición de fase, identificar esos puntos, identificarlos antes de que se produzcan esos puntos de transición de fase. Es decir, cuando un estado cambia, por ejemplo, de un estado sólido cambia a un estado líquido o algo, o cuando un material magnético pierde su capacidad magnética desde un punto a otro, el punto previo, el punto anterior a aquella transición de fase es un punto que se busca anticipar.
de manera que se pueda tomar las medidas precautorias, digamos. Y eso se asocia entonces, entre otras formas, se busca asociar a la economía o a los mercados o a variables de tipo económica o de mercado o variables financieras, de manera de anticipar el punto de quiebre, el punto de colapso. Esa es la idea. De manera que cuando uno observa a nivel microscópico la realidad de datos económicos, muchos datos de alta frecuencia, encuentra entonces similitudes en los datos, como manejo de datos, similitudes muy altas con los datos, con la data que se maneja en variables físicas. Aquí se utiliza el modelo de Ising, que aquí hay un profesor de física que nos visita ahora, muchas gracias por estar por acá, y que el modelo de Ising aparentemente lo que busca es tratar de... Tengo entendido que eso lleva el punto de Curie, ¿no? Trabaja con el punto de Curie, ¿verdad? Cuando llega a un momento en el cual justamente el material, las propiedades magnéticas, ¿no es verdad?, dejan de tener esa misma propiedad. El punto es cómo yo anticipo cuál va a ser el punto en que el colapso se va a producir, cómo yo anticipar aquello. Entonces, el crash, desde un punto de vista de la generación de burbujas financieras y todo lo demás, asume una realidad similar, o aparentemente similar. Un punto, como decíamos, de transición de fase. Del mismo modo, los comportamientos gregarios, los comportamientos de manada, o los comportamientos, como se le llaman también, ¿cómo le llaman, Freddy, en la... Ya, los de cordero, de manada, ¿cómo se llama? En física, perdón, en finanzas conductuales. Que son modelos de contagio, por así decirlo, entre de unidades, ¿no? ¿No es cierto? De covariación formas similares también de búsqueda de estas nuevas formas de explicar en contabilidad, en estados financieros, se han ido buscando desde hace mucho tiempo. Solo para mostrar, nosotros trabajamos en un modelito que desarrollamos y lo presentamos en una conferencia nacional desde cambiar la mirada de los flujos discretos a flujos continuos, en una aproximación de datos contables en flujos continuos, que es otra mirada, es decir, buscando permanentemente salirse de la lógica convencional. Ahora, desde el punto de vista de la economía y la física, los orígenes de la economía y la física son larguísimos. Bachelier aparece normalmente mencionado aquí, el físico, el famoso matemático Bachelier, discípulo de Poincaré, creo que fue Bachelier, ¿no? Y que trabajó fuertemente con el tema de probabilidades y todo. Bueno, él partió con el tema a comienzos del siglo XX y por lo tanto desde allí hay vinculaciones. Su primer curso lo hizo en la Sorbonne por ahí, entre 1900 y 1914, por ahí. Cursos ya que, sino con otro nombre evidentemente, pero que se vinculaban lógica de probabilidades y vinculaciones o preguntas desde la física para aplicar a la realidad económica. Y así, bueno, se va pasando por aspectos de este tipo desde hace ya largo tiempo, ¿no? Como ahí se describe. No me voy a detener en eso. Algunas evidencias desafiantes y que empiezan a marcar ya fuertemente la necesidad de tomar otras formas de explicar la realidad. El famoso lunes negro, 19 de octubre de 1987, el índice Dow Jones cae un 22,6%. En el año 2000 se determina que la probabilidad de una caída de ese tipo corresponde a un 10 elevado a 35, lo que es una brutalidad, y por lo tanto de una improbabilidad astronómica. Y lo mismo se da cuando, por ejemplo, se predice que una caída del orden del 5% de la bolsa total tendría una frecuencia de 1 en miles de años. O sea, estamos hablando de una probabilidad absolutamente casi imposible de que se dé. Pero sin embargo se dan. En ese mismo sentido, entonces, se han planteado también, entre muchos, los trabajos de Taleb, ¿no es cierto?, sobre la alta improbabilidad
Acuérdense del tema del cisne negro y todo lo demás. Este es un tema que se ha venido trabajando ya bastante. Alta improbabilidad, pero que se da, ¿no? Contra todo lo que se plantea. Así siguen existiendo otras evidencias desafiantes y voy a saltarme aquí yo. Estamos hablando de las famosas transiciones de fase, transiciones físicas de fase, que es lo clave allí. Y el profesor Fogel trabaja en 2012, presenta, yo lo venía trabajando de antes con su equipo, pero ya presenta el compresor de datos del que yo les hablaba y que se le denomina ahora como un reconocedor de información. Y entonces, a partir de esto, se busca medir el peso comprimido de las variables respecto del peso original de los archivos. Pero, a diferencia de los demás compresores, no se trata de un compresor que solamente mida, que simplemente comprima datos o reduzca, sino que son datos con sentido. ¿Por qué no me...? ¿Quién sigue, Jaime? ¿Tú podrías empezar a explicar esto? Ya. Para que explique un poquito cuál es la lógica con la cual se comprimen los datos, digamos. ¿Sí? Sí. Desde acá. La lógica no es una simplificación solamente, sino que es una lógica que nosotros podemos rehacer la serie de nuevo. Entonces, si ustedes se fijan, el número 3881-91, lo tenemos 3891 acá. Y así si tomamos cada uno de esos, el 3892 son solamente una vez de la posición 2. 1, 2. De esa forma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Reduce las filas. De 8 filas aquí, de 15 filas aquí, reduce a 8 filas. Pero no perdemos nada de información porque si nosotros queremos rehacer la serie, la podemos rehacer con esa... Utilizando esta herramienta, tenemos dos líneas. Una, que son aplicaciones al mercado bursátil chileno, y otra que son aplicaciones a fondos de pensiones chilenos. Respecto a la aplicación al mercado bursátil chileno, aquí hay en esta línea tenemos un trabajo ya publicado, que es ese que está allí en Capic Review. Este es un artículo que aparece en 2014, es decir, aparece en la revista 2014, pero está recién publicada porque viene con un desfase. Acaba de ser publicado, ya está en la revista, también está en disposición electrónica en la revista, y se está basando en una segunda aplicación, con lo que ya tenemos una base de datos de minuto a minuto para pequeñas, medianas y grandes empresas para todo el año 2014. Ya tenemos esa base y por lo tanto estamos trabajando con ella para seguir avanzando en el tema. La conferencia asociada a este trabajo, a esta publicación, es una conferencia desarrollada en la 24ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, CAPIC, que coincidentemente se desarrolló acá en Valdivia. Y esa es la conferencia en que se presentó por primera vez ese trabajo acá. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que ese trabajo busca contrastar los hallazgos de un trabajo previo que habían hecho Fogel y Saravia con datos del 2010, y entonces la idea ahora, con esta idea de los datos de 2014, es contrastar los hallazgos que ellos tuvieron en el año 2010 para mercado bursátil chileno. Aquí uno de los métodos de análisis que se desarrollan es el siguiente. Bueno, en las finanzas corporativas, muy importante la formación de nuestras carreras, lo que se usa fundamentalmente, los parámetros fundamentales son los retornos esperados y la varianza, que es la medida de riesgo y la medida de rentabilidad. Con esas medidas se construyen todos los modelos financieros que tenemos para tomar decisiones fundamentalmente de inversión. Pero lo que pasa con esos modelos es que la información que hay en todas partes, en los mercados, son que al final del día hay un dato que es el precio de cierre, el precio de una acción o de un índice. Está en el precio de cierre. Entonces, cada día que funciona te da un precio de cierre final. Pero resulta que hay 7 horas de funcionamiento y se pierde toda la información de los movimientos que han tenido la variable en esas 7 horas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, hemos tomado lo que hicieron los profesores de física para poder trabajar con microdatos, de tal forma que en vez de trabajar con un precio en el día, trabajamos con 420 pesos en cada precio en cada día
en cada uno de los indicadores y las acciones que hemos tomado. Entonces, 420 datos, si lo hacemos eso durante un año, vamos a tener millones de datos en cada uno. Entonces son datos inmanejables en la mecánica que nosotros usamos en las finanzas tradicionales. Entonces, hemos construido un índice de mutabilidad. ¿Qué es lo que hace? Que mide la relación que hay en peso de bytes en el computador entre la serie comprimida, por el compresor que vimos recién, versus la serie original. Eso te da un índice. Entonces nosotros, por ejemplo, para ejemplificar un dato, una forma, por ejemplo, si nosotros usamos una semana en la investigación y cada celdilla es una hora, entonces tenemos el índice de mutabilidad del lunes a la primera hora, el IML1, el índice de mutabilidad del martes a la primera hora, horizontal, y vertical tendríamos el índice de mutabilidad del lunes a la segunda hora, de esa forma. Entonces cada uno nos indica de eso. En cada una de esas celdas hay 60 datos, y esos 60 datos nosotros los comprimimos y los comparamos con la data original, y de ahí podemos construir el índice de mutabilidad. Si nosotros comparamos esos dos índices, ¿qué vemos? Por ejemplo, el ZL1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que indica ZL1? Que el índice de mutabilidad del lunes a la primera hora con respecto al índice de mutabilidad de las primeras horas, como promedio. Entonces, lo que estamos viendo, eso, ¿qué le indicaría ese Z? Lo indicaría la agitación que tienen los datos el lunes a la primera hora con respecto a la agitación que tienen los datos todas las primeras horas de los otros días de la semana. Y si hacemos un corte vertical, tendríamos el XL1. El XL1 es el índice de mutabilidad del lunes a la primera hora con respecto al índice de mutabilidad de todo el día lunes como promedio. ¿Te das cuenta? Está indicando. ¿Qué pasa si ese indicador, por ejemplo, si el Z es mayor que 1, ¿qué significa? Significa que la agitación de las primeras horas del día 1, lunes, es mayor que la agitación en promedio del otro día de la semana. ¿Qué significa, por ejemplo, que el XL1 sea mayor que 1? Significa que la agitación de los precios el lunes a la primera hora es mayor que el resto del día. Y de esa forma podemos hacer análisis. Y nosotros podríamos comparar cualquier cosa y hacerlo más grande, hacerlo para mes, hacerlo para semestre, hacerlo para año, cualquier cosa. Podríamos utilizar la misma metodología y comparando este tipo de cosas. Después vemos qué pasa si nosotros referimos todas esas variaciones a el mercado, simulando lo que se hace en finanzas con el beta. Que el beta representa el riesgo sistemático, representa el riesgo con respecto al mercado. Entonces, podemos nosotros utilizar una aproximación de eso. Entonces, hemos construido el coeficiente de mutabilidad. Y el coeficiente de mutabilidad lo que hace es una comparación entre el índice de mutabilidad del periodo que estamos ubicando, por ejemplo, la primera hora del día lunes, con respecto al índice de mutabilidad del mercado. Entonces, si ese indicador, por ejemplo, si el mu L1 nos da mayor que 1, significa que ese día, la agitación de los precios ese día son mayores que la agitación de los precios del mercado. Y en forma vertical tendríamos un mu L1 pero vertical. Hay que cambiar el subíndice. Nos indica la agitación de los precios de cualquier hora del día lunes con respecto al mercado. De esa forma, y nosotros podemos avanzar un poco más comparando dos coeficientes de mutabilidad. Entonces, por ejemplo, si comparamos el coeficiente de mutabilidad del día lunes con respecto al coeficiente de mutabilidad del total del día lunes, podemos ver la agitación de los precios, ¿no es cierto?, con respecto al mercado de la primera hora del día lunes, con respecto a la agitación de los precios, con respecto al mercado
del resto de la semana. De esa forma, ¿qué podemos? Y con esa información, nosotros creemos que se puede mejorar las posiciones de inversiones que tienen las personas. Porque vamos a tener más información en nuestra serie de tiempo que tener un dato cada 420 minutos. Eso. ¿El gráfico? Bueno, tenemos un ejemplo. Es un ejemplo claro. ¿Qué es eso? La hora con respecto a la mutabilidad. El número. Entonces, ahí tenemos el 1 en la primera hora del día, de cada uno de los días. Hay que constatar que hay una cantidad grande de observaciones. Exactamente. La línea, ¿no es cierto?, indica el rango de variación en esa primera hora. Entonces, tendríamos un rango de variación de 0,011 hasta casi 0,024. Un rango de variación. Y el punto sería el promedio. Después de la segunda hora, y podemos ver claramente el comportamiento de cada hora de esa gran base de datos, de ese gran tiempo, y te indica claramente que el día lunes, a la primera hora, suceden más cosas que el resto del día. Ya, profesor. La otra línea, para completar, la otra línea corresponde a las aplicaciones a fondos de pensiones chilenos. Y en los fondos de pensiones tenemos el otro artículo, el trabajo al que nos referíamos, que es el de la revista Física A. Y la conferencia asociada, esta es una conferencia que se desarrolló en Baltimore, en el Congreso de Física, digamos, el Congreso Anual de Física en Baltimore. Ese es el boletín del acta del Congreso. Una síntesis gráfica de la línea de trabajo, esta la vemos a continuación. Freddy va a explicar esta parte de los fondos de pensiones. ¿Cuál es la parte gráfica de...? Ya media hora, ¿no? Ya, no importa, si esta es cortita. Sí, es breve. Pero esta exactamente, como ya se explicaron todos los conceptos, se describieron los conceptos principales con que hemos estado trabajando, vamos a pasar a solamente los gráficos que se explican por sí mismos casi. Los primeros 4 gráficos, el primer gráfico tiene relación con la rentabilidad, no tiene relación con la mutabilidad que habíamos explicado, que recién se explicó. Entonces, ahí están desde el año 0, que corresponde al 1 de enero del año 2003, en realidad, hasta el año 2012. ¿No? Esa es la rentabilidad. Estandarizada, se normalizaron los datos, las cuotas, porque en el caso de los fondos de pensión, lo que va calculando, en la base que se va calculando la rentabilidad en base al valor de las cuotas, ¿no es cierto? En base a las cuotas. Entonces eso se hizo todo un trabajo previo de normalizar los datos respecto al año 2003 y calcular una especie de rentabilidad real, ¿no? Indexada. Y ahí, entonces ahí se ve, para explicar claramente ahí, que en el día 2190 en realidad corresponde al año 2008, y el día 1920, a partir del año 2003, corresponde al año 2011, que cae un poquito, cae también, pero no tanto como, por supuesto, como el año 2008. Siempre nos dijeron que el año 2008 no afectó a Chile. Bueno, ahí está. Hay un efecto. ¿Ya? Pasemos a la... Entonces, las siguientes 2 transparencias tienen que ver, por ejemplo, en este caso solamente estamos describiendo el fondo A y el fondo E. ¿Por qué? Porque son los que más se puede discriminar, ¿no es cierto?, entre lo que es con bajo riesgo a lo que es con más riesgo. Entonces, tomamos el fondo A, entonces si vemos la rentabilidad del fondo A y el fondo E, bueno, ahí está el año 2008 el fondo A, y en la otra transparencia, el año 2008, el fondo no se nota, no hay una pérdida, por lo menos, el fondo E. Pero en ambos casos, por supuesto, fíjense ustedes, observen lo siguiente, no sé si puede volver atrás. Si ustedes observan, por ejemplo, ahí están los fondos, las 5 AFP que se consideraron de todo el periodo, y uno puede ver claramente, en base a la rentabilidad, que es difícil discriminar entre las distintas AFP. Vamos a ver después que lo que sí se puede discriminar respecto a los fondos. Ahí se ve, ¿no es cierto? El fondo A y el fondo E, la rentabilidad, hay un cambio bastante importante entre el fondo A y el fondo A, pero no entre las AFP. Entre la AFP no hay entre la AFP. Así que, ¿qué AFP elegirían?
Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, ese es más o menos el tema. Ya. Sigamos. Entonces, lo mismo con la mutabilidad, de acuerdo como explicó Jaime, ¿cierto? Que explicó de que la mutabilidad son los archivos comprimidos respecto al archivo sin comprimir, por lo tanto, da una idea de lo que es la agitación de los mercados. ¿Ah? Da el mismo resultado. En realidad, nosotros pensábamos que podía haber una diferencia. No se puede discriminar entre los AFP, sí entre los fondos. Ahí, después, lo siguiente que se hizo fue entonces tratar de discriminar lo más posible el impacto de la agitación. Entonces, para eso, ahí conversando, discutimos en algunas reuniones con Eugenio Fogel, en realidad, y al final, ponderando la mutabilidad con la rentabilidad, lo que hace es magnificar el efecto de la rentabilidad. Y por lo tanto es más fácil discriminar el efecto. Y ahí se ve el año 2008 y el año 2011. Entonces es más fácil discriminar entre los fondos, el fondo A y el fondo E. El fondo A, por ejemplo, se nota la caída, ¿cierto?, en ambos casos. Bastante fuerte. La sensibilidad. Ahora, no basta con multiplicar, sino que también hay que calibrar el tema, como dicen los físicos, es bien complejo el concepto. Nosotros lo entendemos más como ponderar, no sé, algo así. ¿Ah? Pero ponderar cuánto va a impactar la mutabilidad o cuánto va a impactar la agitación. Entonces, bueno, si uno depende de la ponderación que le dé, puede mostrar saltos más fuertes o saltos menos fuertes. Una aplicación final que hicimos, porque siempre la pregunta era, bueno, nos van a decir, bueno, ¿y de qué sirve la tontera esta? Bueno, ahí hicimos una aplicación. Tomamos 3 casos. Caso de Peter, en el caso de Peter era el caso de el Peter agresivo, adicto al riesgo, y por lo tanto el de abajo, y se mantiene, y supusimos que mantenía $50.000, partía con $50.000, iba adicionando mensualmente $150 netos de costo de comisión. ¿Ah? Todo eso neto de comisión, iba adicionando $150 mensuales a partir del año 2003 hasta el año 2012. Entonces, el caso de Peter agresivo, obtuvo, fíjense, nosotros tenemos los datos, con los $50.000, llegó a $76.528, con esa ponderación de mutabilidad y rentabilidad. Después el caso de Paul, que es defensivo, no muy adicto al riesgo en realidad, se fue al fondo E, obtiene bastante poco sensible, bastante pareja, va aumentando se nota y llega al final a 93.563, le fue mejor. Y finalmente Mary, que más informadita, mujer, entonces más informadita, entonces toma lo mismo, usó el compresor y usó este concepto de sensibilidad, que dada esa ponderación, fue que, fíjense ustedes, hizo 84 cambios desde el año 2003 hasta el año 2012, lo que significa, no es tanto sí porque parece alto, pero es cada 4 semanas hacía un cambio, o sea mensual. Un cambio cada 4 semanas, logró llegar, de acuerdo a esa simulación, a $125.348. Esto se calibró después para otras ponderaciones, y la verdad es que no es tan significativa la diferencia. Lo que sí, si se aumenta mucho las ponderaciones de, por ejemplo, la sensibilidad del fondo E o el fondo E, podría dar una rentabilidad exagerada o un valor de la cuota que no es realista. Ese es más o menos, para terminar, fuera de tiempo. ¿Y los desarrollos? Perdón, quizás para terminar, sí. Ya, bueno, sí, estamos pensando como equipo de trabajo formal, estamos pensando en consolidar un equipo de trabajo. Esa es la idea, por supuesto, y ese equipo de trabajo, la que crezca, es interesante. Estamos pensando el siguiente trabajo, por supuesto, ya se mencionó, es con la base de datos, gran base de datos que ya logramos, porque no se mencionó, pero para poder obtener los datos minuto a minuto de la bolsa, hay que estar todos los días, abrir la bolsa, la ventana, porque el otro día desaparecen los datos del minuto del día anterior. O sea, se estuvo todo un año recogiendo la base de datos. No es menor. La bolsa no mantiene estadística de minuto a minuto. No la mantiene. Ni comprándola. ¿Ya? O sea, uno podría comprar, pero bueno. Entonces, ese es un tema, entonces lo primero, la gracia es que lo tenemos con 3 índices. Índices de distintos tamaños de empresa. Esa es la gran gracia del tema. Entonces ahí vamos a pedir mucho apoyo a lo que ya después, y ese vamos a la idea. Eso es. Bueno, un aplauso por favor.